Madre mía, lo de Mert y Afra es que no tiene fin. ¿Pensáis que siguen dándole vueltas a lo que pasó? Porque yo, la verdad, es que me he quedado de piedra con lo último que he pillado. Esto va a ser más fuerte que una telenovela turca. O sea, todos pensábamos que después de la ruptura, cada uno por su lado, ¿no? Que Afra estaría feliz con su nueva vida, con sus proyectos, y Mert, pues haciendo lo suyo. Pero, sorpresa, sorpresa. Resulta que hay señales que me hacen pensar que el pasado pesa más de lo que imaginábamos. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que lo de ellos era agua pasada. ¿Quién no ha tenido una relación que acaba y sigues adelante? Pues sí, pero es que aquí hay algo que huele raro. He visto unas cuantas cositas, pequeños detalles, que si los juntas, boom. Te explota la cabeza. Lo que yo creo que está pasando es que Mert, y ojo, esto es solo mi sospecha, pero creo que Mert no ha superado del todo a Afra. ¿Por qué digo esto? Pues mira, he estado buceando en redes, ya sabéis que yo soy como un sabueso para estas cosas, y he visto que él sigue mirando mucho sus publicaciones. Y no solo eso, le da a like a cosas súper antiguas. En plan, que se pone a mirar el Instagram de Afra como si fuera el primer día. ¿Eso es normal? Yo creo que no. Y luego está el tema de las indirectas. Porque no me digáis que no hay indirectas. A veces uno publica algo y al día siguiente el otro publica otra cosa que parece una respuesta directa. ¿Casualidad? No me hagáis reír. Esto es un salseo de manual. Muchos dicen que es todo marketing, que están intentando reavivar la chispa para sus carreras. Pero yo, para ser sincera, veo algo más. Veo una melancolía ahí, una cosa que no se va. Además, pensad en la presión que tienen. Son dos de los actores más famosos de Turquía, todo el mundo está pendiente de ellos. Si se rumorea algo, si hay una mínima posibilidad de que vuelvan, eso genera un montón de interés. Y quizás, solo quizás, ellos se están dejando llevar un poco por eso. O quizás, y esto es lo más loco, realmente aún se quieren. A mí me da la impresión de que Mert todavía tiene esa espinita clavada. Quizás se arrepiente de algo o simplemente extraña la conexión que tenía con ella. Y Afra, bueno, Afra es más reservada, más profesional, pero todos sabemos que las emociones no se borran así como así. A lo mejor también ella tiene sus momentos de pensar en lo que tuvieron. Lo que sí tengo claro es que esta historia está lejos de terminar. Y lo que me pregunto ¿es todo una estrategia para mantenernos enganchados o hay algo de verdad en todo este jaleo? Porque si es verdad que Mert sigue pensando en Afra, y Afra quizás también, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿O es solo un juego de miradas y salseos para la prensa? A mí me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Mert y Afra todavía piensan en su pasado? ¿O es todo una campaña para generar noticias? Contadme en los comentarios.